Bien, se ha agotado el debate. Se ha agotado el debate. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar la incorporación de los diputados y diputadas Nirma Guarulla, Julio Igarza y Romer Guzamana se servirán manifestarlo con los días de costumbre. Aprobado. Se designa una comisión integrada por los diputados y diputadas Gladys Guaypo, Virgilio Ferrer y José Luis Pirela, para que se sirvan conducir a los efectos de juramentación a la ciudadana diputada Nirma Guarulla y a los ciudadanos diputados Julio Igarza y Romer Guzamana. Salve el voto, ciudadano diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Rodríguez para salvar el voto. No para contrarreplicar, porque yo no me voy a anotar. No, ya usted replicó por mí. Muchas gracias. Usted mismo dijo que usted representa lo nuevo. Bueno, así que el país lo vea. No, el futuro. Es usted lo que representa lo nuevo del futuro. No un Pizarro, no un Freddy. Yo lo lamento mucho por la oposición venezolana. No tengo que dejar constancia. Pero quiero dejar constancia de este acto es absolutamente ilegal, inconstitucional, y que la bancada de la Asamblea Nacional entra en una actitud de desacato y de legalidad, y en el caso de los ex candidatos a diputados asuman su responsabilidad personal. Muchísimas gracias. Gracias, ciudadano diputado, que da constancia de su voto negativo en este caso. Señor presidente, cumpliendo la comisión encomendada por la directiva, hemos hecho la revisión correspondiente de las credenciales que acreditan a los diputados Nirma Guarulla y Julio Igarza como diputados electos del Estado de Amazonas y proclamados por el Consejo Nacional Electoral, y del diputado Romer Guzamana como representante indígena de la región sur Apure, Amazonas. Con lo cual se cumple el mandato de esta Cámara en respeto a la soberanía popular de estos diputados que fueron electos el 6 de diciembre y proclamados, con lo cual esta Cámara reivindica el derecho autónomo que como Parlamento tiene a calificar a sus miembros y los compañeros diputados. Nirma Guarulla, Julio Igarza y Romer Guzamana están ya dentro del recinto para proceder a la juramentación de ley. Gracias, presidente. Gracias, ciudadano diputado. Ciudadana diputada Nirma Guarulla, ciudadano diputado Julio Igarza, ciudadano diputado Romer Guzamana, juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, el reglamento interior y de debates y todos los deberes inherentes al cargo de diputado para los cuales han sido investidos por el sufragio popular? Si así lo hicieren, que Dios y la patria os lo premien, y si no, que os lo demanden. Pueden incorporarse en plenitud de derecho al ejercicio de sus respectivos cargos.
Ciudadana diputada Nirma Guaroya, favor pasar por la mesa directiva a retirar su credencial que la acredita como diputada. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ha declarado nulo e inexistente por violación flagrante a la Constitución el hecho de incorporación a la Asamblea Nacional como diputados a 3 ciudadanos del Estado Amazonas imputados por denuncias de corrupción durante el proceso electoral del pasado 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias. El TSJ expresó que la decisión declara el desacato en el que ha incurrido la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y los demás diputados que conforman el sector opositor parlamentario al Gobierno Nacional. Igualmente expresó a través de su comunicado reciente que el máximo tribunal de la Nación advierte que se reservará todas las acciones y procedimientos judiciales a que haya lugar con el objetivo de exigir las responsabilidades respectivas y mantener el orden constitucional. También aclara la sala electoral de este organismo que en este momento el proceso contra los ciudadanos por fraude electoral está en etapa de recolección de pruebas, cuya realización es fundamental para continuar con el proceso y finalmente emitir o dictar una sentencia. El secretario general de Venezuela, Manuel Enrique Galindo, expresó su preocupación sobre las recientes actuaciones de la Asamblea Nacional, a la que acusó de querer convertirse en un suprapoder. Se observa con preocupación cómo el Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional, pretende constituirse de hecho en un suprapoder, desconocedor de nuestra Carta Magna, la cual como norma suprema, conforme con el artículo 7, relativo al principio de la primacía constitucional, obliga al poder público, dividido en los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral, a colaborar entre sí en la realización de los fines del Estado, aunque cada una de sus ramas ostente funciones propias. Además, el Contralor sostuvo que el Poder Legislativo entorpece la gobernabilidad de Venezuela y que además desacató las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. El Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional, en forma reiterada, ha sancionado leyes y otros actos legislativos, apartándose del marco constitucional y legal, inclusive del marco sublegal. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, buenas tardes a los compañeros periodistas, las compañeras periodistas. El día de hoy, el Bloque de la Patria quiere comunicarse al país, pronunciarse al país sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que emite opinión sobre los actos ilícitos, fraudulentos, violatorios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, violatorios del Estado de Derecho que ha cometido la Asamblea Nacional en la última semana. Como ustedes saben, hemos reiterado en cada una de nuestras intervenciones, ningún acto ilícito genera ningún tipo de derecho. Por lo tanto, no pueden los señores que fueron candidatos en las elecciones del Estado Amazonas aspirar a tener derechos como diputados, ya que se generaron fraude electoral, delitos electorales durante esa elección. Fraudes que hemos demostrado de manera contundente, no solamente funcionarios de la gobernación, sino que también directores y el mismo gobernador de manera explícita involucrados en estos delitos electorales. Por lo tanto, no puede exigirse ningún derecho producto de ese acto fraudulento, producto de esos delitos electorales. Nosotros reiteramos que lamentamos mucho que esta Asamblea Nacional quiera cegarse, quiera cerrarse los ojos ante un delito electoral. Y entendemos que lo hagan, ya que el mismo comportamiento han tenido durante el intento de activar el referéndum revocatorio. Hemos mostrado al país cómo más de 600.000 firmas chimba, cómo más de 3.000 menores de edad, cómo más de 10.000 muertos aparecen en las firmas entregadas por la misma oposición. Oposición que dijo públicamente que las había revisado, oposición que entra en contradicciones con los números presentados. Es decir, es un comportamiento reiterado de la oposición intentar generar fraude electoral a el proceso político venezolano. Y ahí llamamos a la reflexión.
Además, recordemos que ese fraude cometido en el estado Amazonas es exactamente igual al fraude electoral que los adecos intentaron cometer contra el actual gobernador cuando fue electo por primera vez. ¡Qué tristeza! ¿Qué reflexión hay que generar de que hoy, 16 años después, el gobernador del estado Amazonas esté al lado de los adecos que intentaron robarle su elección a gobernador, cometiendo los mismos fraudes electorales? No es esa la forma política en la que queremos que se desarrolle el debate democrático de este país. El 75% de las firmas presentadas para el referéndum han sido fraudulentas, es decir, un comportamiento reiterado. La Asamblea Nacional no ha utilizado la victoria que tuvo el 6 de diciembre para ayudar al país. Durante más de un semestre ha utilizado esta Asamblea Nacional para tratar más bien de hacerle daño, creyendo que haciéndole daño al gobierno ellos tienen algún tipo de beneficio electoral. Y al final lo que le hacen daño es a todo el pueblo venezolano. ¿Qué útil hubiese sido esta Asamblea Nacional si este medio año, en vez de tratar de hacer daño, hubiese sido un espacio para el debate, para el diálogo, para la discusión, para la construcción colectiva, para la construcción propositiva? No ha sido así. Este escenario ha sido un escenario para tratar de utilizar miserablemente una situación coyuntural y sacarle provecho político. Ha sido un escenario para las peleas internas de la oposición, que si el grupo de los 4, que si el grupo de los 7, que si los precandidatos, que si el tema de las gobernaciones. No puede ser que una forma tan vil, tan miserable, tan baja de hacer política termine haciéndole daño al país. Le llamamos a la reflexión a la oposición venezolana, a hacer una política de altura, y en las últimas semanas hemos visto la locura del diputado Ramos Ayú, que como sabe que ahora sí empieza la cuenta regresiva para él, nosotros se lo dijimos, al cumplirse los 6 meses con los que usted amenazó, el presidente Nicolás Maduro iba a seguir siendo presidente. El año que viene, el presidente Nicolás Maduro va a seguir siendo presidente y usted no va a presidir esta Asamblea Nacional. Entonces, a partir de que empieza esa cuenta regresiva para el diputado Ramos Ayú, ha empezado este diputado a jugar la política del loco, la política de la locura, a minar la fortaleza de donde está saliendo y quiere destruir esta Asamblea Nacional. Hoy la ha colocado en una situación de ilegalidad y es el pronunciamiento que han hecho todos los poderes, que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia y que es racional con la Constitución, con el Estado de Derecho. No puede una Asamblea Nacional revisar actos que le corresponden exclusivamente al Tribunal Supremo de Justicia. En Amazonas se cometieron delitos electorales. Es por esa razón que de ningún hecho ilícito se genera ningún tipo de derecho. No puede exigir ningún tipo de derecho quien participó en delitos electorales. Lo que tiene es que pedirle disculpas al país. Lo que tiene es que reflexionar y comprometerse a no hacer una política del fraude. Nosotros hemos participado en los últimos años en 20 elecciones. 18 las hemos ganado y 2 las hemos perdido. Cada vez que hemos perdido una elección, lo hemos reconocido inmediatamente. No podemos decir lo mismo de la oposición venezolana. No podemos decir proceso. Han sido actuaciones para que el tribunal no tenga sentencia definitiva, porque saben que cuando salga la sentencia definitiva nos tiene que dar la razón. Tipo de validación es un argumento
legales, y nosotros vamos a cumplir con el mandato que nos dio el pueblo que nos eligió de venir acá y ser voz de ellos. Y cada vez que haya un tema, decir, dejamos constancia de la ilegalidad y de la inconstitucionalidad. Yo tengo un poder, por favor si pueden ponchar acá. Este es un poder. Si quiere, vamos a hacer algo. Si quiere démelo, yo lo presento y usted nos describe qué tiene esto, ¿le parece? Sí. Ok. Ese es un Ramos poder Ayub, venezolano. otorgado en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, señor Henry Ramos Alú, a un abogado de nombre Ronald Carrasco. Ahí aparece su número de cédula y su abogado, para que este abogado lo represente en los casos que cursan por ante la sala electoral. Entre ellos, el expediente donde se dictó la medida ayer que incluye y dice que la Asamblea volvió a incurrir en un nuevo desacato. Este abogado, el día 25 de julio, y se pueden meter en las cuentas de la sala electoral, solicitó nada más y nada menos, porque si el argumento es que la sala electoral no decide e incurre en retardo, ¿cómo es que este abogado nombrado con poder otorgado por el señor Ramos Alú viene y solicita la reposición de la causa? Es decir, que se comience de nuevo el proceso. Este abogado. ¿Qué se busca con esto, doctor? ¿Qué se busca con eso? Retardar definitivamente y provocar que la sala electoral no cumpla con los lapsos, no decida, porque en el fondo al señor Ramos Alú no le interesa que la sala electoral decida en consecuencia. ¿Qué gana Henry Ramos con eso? ¿Qué gana? No sé, que diga usted. Sí. ¿Algún arreglo, algún chanchullo? Algún chanchullo tiene el señor Henry Ramos Alú para quedarse definitivamente con los diputados. Yo le puedo dar copia de eso. Okay. Entonces, este señor abogado no solamente solicitó la reposición de la causa en el recurso contencioso electoral de la sala electoral, sino que ha provocado cualquier cantidad de incidencia para que el proceso no avance y en definitiva la sala electoral no decida y después imputar ese hecho a la sala electoral y decir que aquí no hay Estado de Derecho, que aquí la sala electoral mantiene al Estado Amazonas sin diputados porque no decide. Esa es la práctica deliberada y recurrente del señor Ramos Alú, porque eso forma parte de ese esquema que ellos se han trazado de seguir enfrentándose al Tribunal Supremo de Justicia, aunque ellos saben que todo lo decidido, como lo hizo el 28, es una decisión arbitraria y ilegal, porque había un mandato allí cautelar que les prohibía a ellos juramentar a esos señores aspirantes a diputados, y sin embargo ellos se dieron el tupé. Todo el país lo pudo observar cómo procedieron a esa designación que es a todas luces arbitraria. Y lo que hay que pasearse ahora es si los actos con esa conformación de la Asamblea Nacional tienen validez o no. Yo en mi concepto como abogado pienso que no, y son actos nulos de nulidad absoluta. Se altera, ¿no?